Bienvenidos a un nuevo episodio de Biografías, un podcast de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol, y hoy vamos a adentrarnos en uno de los personajes más fascinantes de la historia, Martin Luther King. Nacido en una época crucial de nuestra era, en medio de la turbulencia social y racial en Estados Unidos, Martin Luther King emergió como una voz resonante de la justicia, la igualdad y la paz. Su vida fue una amalgama de lucha y esperanza, un camino lleno de resistencia pacífica y amor por la humanidad. Esta biografía nos llevará por una inspiradora travesía, explorando su vida y su espíritu innovador. A través de sus vivencias, fracasos y logros, descubriremos las enseñanzas que Martin Luther King nos dejó y que aún resuenan en nuestro mundo actual. En este episodio especial, desglosaremos los 10 puntos más destacados de su vida, desde su infancia y educación hasta su inolvidable legado. Cada uno de estos puntos nos revela una faceta única de este líder icónico y nos ofrece perspectivas que pueden enriquecer nuestras vidas. Así que acompáñame mientras nos sumergimos en la vida de un hombre que soñó con un mundo mejor y trabajó incansablemente para hacerlo realidad. Un hombre cuyo nombre es sinónimo de libertad, amor y justicia. Un hombre llamado Martin Luther King. Su infancia y educación. Comencemos nuestra exploración con los primeros años de Martin Luther King. Nacido en Atlanta, Georgia, el 15 de enero de 1929, Martin creció en un hogar profundamente arraigado en la fe y la comunidad. Hijo de un ministro bautista, su infancia estuvo marcada por la influencia religiosa y el fervor por el aprendizaje. Pero no todo fue fácil. La segregación y el prejuicio racial eran realidades palpables, y jóvenes como Martin no estaban ajenos a ellas. A pesar de estos desafíos, su curiosidad intelectual lo llevó a florecer en sus estudios. Completó su doctorado en teología a la temprana edad de 26 años en la Universidad de Boston. Estos primeros años formativos en la vida de Luther King nos dejan la primera lección vital. La formación en valores y en la ética pueden ser grandes compañeros de nuestro camino, y que la educación y la perseverancia son las llaves para abrir puertas, incluso en los entornos más hostiles. La infancia y educación de Martin Luther King no solo sentaron las bases de su misión, sino que también nos ofrecen una ventana a un alma apasionada y decidida, lista para cambiar el mundo. Su liderazgo en el movimiento por los derechos civiles. En nuestra siguiente parada en este viaje por la vida de Martin Luther King, nos encontramos con su papel como líder indiscutible del movimiento por los derechos civiles. Este fue el escenario en el que su voz resonó con fuerza, no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo. En la década de 1950, la segregación y la discriminación racial eran prácticas comunes y legalmente respaldadas en muchos lugares. Martin vio esto no como un obstáculo insuperable, sino como un llamado a la acción. Su filosofía de resistencia no violenta y amor al prójimo se convirtió en el núcleo de una lucha por la igualdad y la justicia. Y es aquí, donde yace una enseñanza fundamental, la importancia de la lucha pacífica por la justicia social. Su enfoque no era derrotar a un enemigo, sino ganar un aliado, transformar la mente y el corazón a través del entendimiento y la empatía. Martin Luther King demostró que el cambio real y duradero no viene de la confrontación violenta, sino de la convicción y la compasión. Un principio que aún resuena en los movimientos contemporáneos y en nuestras vidas diarias. El boicot de autobuses de Montgomery. La historia de Martin Luther King no estaría completa sin examinar el boicot de autobuses de Montgomery, un evento que marcó un punto de inflexión en su vida y en la lucha por los derechos civiles. Fue un día de 1955 cuando Rosa Parks, una costurera negra, se negó a ceder su asiento a un pasajero blanco en un autobús en Montgomery, Alabama. Su arresto encendió una chispa, y Martin Luther King se convirtió en el rostro y la voz del boicot que siguió. Durante 381 días, la comunidad negra de Montgomery evitó los autobuses, una resistencia pacífica que culminó en una victoria legal contra la segregación en el transporte público. La lección aquí es profunda, la resistencia no violenta como herramienta de cambio. Un simple acto de desafío, respaldado por la unidad y la determinación, puede mover montañas. Es una enseñanza que nos recuerda que las acciones colectivas y pacíficas, por más pequeñas que sean, tienen el poder de cambiar el mundo. La valentía de Rosa Parks y la sabiduría de Martin Luther King en el boicot de autobuses de Montgomery fueron y siguen siendo un faro de esperanza y una guía en la búsqueda de la justicia y la igualdad. La creación de la SCLC.
La historia de Martin Luther King y su lucha por la justicia nos lleva ahora a otro momento crucial en su vida, la creación de la Southern Christian Leadership Conference, o SCLC, en 1957. Esta organización desempeñó un papel vital en la movilización de la comunidad negra en la lucha por los derechos civiles. Martín entendía que la lucha por la igualdad necesitaba una voz unificada y una dirección clara. La SCLC se convirtió en esa voz, coordinando protestas, promoviendo la resistencia no violenta y fortaleciendo la causa en todo el sur de los Estados Unidos. Esta etapa de su vida nos enseña sobre la colaboración y la organización en la lucha por objetivos comunes. No se trata solo de tener una causa justa, se trata de cómo unir a las personas, cómo coordinar esfuerzos y cómo canalizar la energía colectiva hacia un cambio positivo. La SCLC y su liderazgo bajo Martin Luther King son un recordatorio de que la visión, la unidad y la estrategia son igual de importantes en la consecución de metas grandes y nobles. Es una lección que resuena en nuestras vidas, ya sea en la política, en los negocios o en cualquier esfuerzo colectivo. Su famoso discurso I Have a Dream, o Yo tengo un sueño. Uno de los momentos más conmovedores y recordados en la vida de Martin Luther King fue la marcha en Washington por el trabajo y la libertad en 1963. Frente al monumento a Lincoln, King pronunció palabras que aún resuenan en los corazones de millones. Yo tengo un sueño, dijo, y en ese sueño, describió una nación donde sus hijos serían juzgados por su carácter y no por el color de su piel. Un sueño de igualdad, amor y comprensión. Este discurso no es solo un monumento en la historia de los derechos civiles, es una obra maestra de la oratoria. Nos enseña el poder de las palabras para inspirar, unificar y catalizar el cambio. Nos muestra cómo una visión articulada con pasión y claridad puede convertirse en una llamada a la acción para toda una generación. La elocuencia y la convicción de Martin Luther King en ese día en Washington son un testimonio del impacto que una persona puede tener en el mundo con la fuerza de sus ideas y la habilidad para comunicarlas. Es una lección de liderazgo, una lección de humanidad, una lección para todos nosotros. Llega el Premio Nobel de la Paz. La trayectoria de Martin Luther King nos lleva ahora a un hito en su vida que trasciende fronteras y culturas, la recepción del Premio Nobel de la Paz en 1964. Este honor no fue solo un reconocimiento a un hombre, sino a una idea, a una filosofía de amor y no violencia en la lucha por la justicia. Fue un momento que elevó su causa a un escenario global, demostrando que la paz y la reconciliación no son solo sueños, sino posibilidades reales. La lección aquí es muy profunda y universal, la recompensa de la dedicación pacífica a una causa justa. La fuerza de la no violencia, no solo como una táctica, sino como un principio moral y ético. Un camino que nos invita a resolver conflictos y diferencias con empatía y respeto. El Premio Nobel de la Paz otorgado a Martin Luther King es un recordatorio de que los ideales de amor y comprensión no son débiles o ingenuos, sino poderosos y transformadores. Es una inspiración que sigue viva, guiando nuestros esfuerzos por un mundo más justo y compasivo. La lucha por las leyes de los derechos civiles y de los derechos de voto. La historia de Martin Luther King no solo se escribe en discursos y marchas, sino también en la letra de la ley. Su incansable lucha y su habilidad para movilizar a las masas llevaron a cambios legislativos sin precedentes en la historia de Estados Unidos. En 1964, la Ley de Derechos Civiles prohibió la discriminación racial en lugares públicos. Un año después, la Ley de Derechos de Voto garantizó el derecho al voto sin obstáculos raciales. Estas leyes cambiaron el curso de la nación, y Martin Luther King fue una fuerza clave detrás de ellas. La enseñanza aquí es clara y poderosa, la influencia y la perseverancia en la legislación. Nos muestra que la verdadera transformación requiere tanto la pasión en las calles como la sabiduría en los pasillos del poder. Nos enseña que la ley y la justicia deben caminar de la mano. Las victorias legales de Martin Luther King son un legado duradero y un ejemplo de cómo la visión y la determinación pueden traducirse en cambios concretos y permanentes. Es una lección en liderazgo, en política y en la fe en el sistema democrático. Su firme oposición a la guerra de Vietnam. La voz de Martin Luther King no solo resonó en la lucha por los derechos civiles en su país natal, sino que también se alzó con fuerza en la arena internacional, tomando una posición valiente y controvertida contra la guerra de Vietnam. En 1967, en una iglesia en Nueva York, pronunció un discurso titulado Más allá de Vietnam.
En él, condenó la guerra y llamó a su nación a un cambio profundo hacia la paz y la justicia social. En esta etapa de su vida nos deja una lección invaluable sobre la importancia de la coherencia ética y la valentía moral. King nos muestra que los verdaderos líderes no solo defienden lo que es popular o conveniente, sino lo que es justo y verdadero. Su oposición a la guerra de Vietnam no fue solo una crítica a una política exterior, fue un llamado a la conciencia, un recordatorio de que la paz y la compasión deben ser valores centrales en nuestra vida y en la vida de nuestras naciones. Su campaña por los pobres. La visión de Martin Luther King iba más allá de la raza y la discriminación. Extendía sus brazos hacia la desigualdad económica y la pobreza, problemas que consideraba profundamente entrelazados con la injusticia racial. En 1968, lanzó su campaña por los pobres, un esfuerzo ambicioso para unir a personas de todas las razas en una lucha común por la equidad económica. Su objetivo era asegurar empleo y vivienda digna para todos los estadounidenses. La lección que podemos extraer de esta campaña es la empatía y la justicia social como guías. King nos enseña que la lucha por los derechos civiles no es solo una batalla contra la segregación, sino una lucha más amplia por la dignidad y la humanidad. La campaña por los pobres es un recordatorio de que la verdadera igualdad va más allá del color de la piel, abarca la oportunidad, la compasión y la fraternidad. Es una enseñanza temporal que resuena en nuestros esfuerzos contemporáneos por un mundo más justo y solidario. Su asesinato y legado duradero. Llegamos así al final de nuestra travesía por la vida de Martin Luther King, un final trágico pero que no fue en vano. El 4 de abril de 1968, King fue asesinado en Memphis, Tennessee, pero su legado estaba muy lejos de extinguirse. Su muerte no fue un punto final, sino un punto y seguido en la lucha por la justicia y la igualdad. Las palabras y las acciones de King continúan resonando, inspirando nuevas generaciones a soñar y a actuar. La enseñanza que nos dejó su vida y su legado, es la trascendencia de una vida dedicada a una causa noble. Nos muestra que las ideas y los ideales pueden sobrevivir más allá de la muerte, que la pasión y la compasión pueden cambiar el mundo. Martin Luther King no es solo un nombre en los libros de historia. Es una llama viva, una inspiración, un llamado a cada uno de nosotros a ser mejores, a amar más profundamente, a luchar más valientemente por nuestras ideas. Su vida es una enorme lección para la humanidad, una lección para todos los tiempos. En conclusión, en este episodio de Biografías, repasamos la maravillosa vida de Martin Luther King. La que nos brinda una visión inspiradora del mundo y la que nos dejó un sinfín de enseñanzas. Su espíritu de amor y justicia, su dedicación a la resistencia no violenta y su entrega inquebrantable cambiaron la historia de Estados Unidos y resonaron en todo el mundo. Su historia nos demuestra que la valentía para enfrentar la injusticia, cultivar la empatía y buscar la igualdad son esenciales en la vida. Al adoptar estos principios, todos podemos aspirar más alto, ser mejores en lo que hacemos y marcar una diferencia significativa en el mundo a nuestra manera. Para terminar, queremos enfatizar, como lo hacemos en cada episodio, que este ha sido solo un breve pantallazo de la vida de este gran personaje que nos dio la historia. A pesar de que hemos pasado por los puntos más destacados de su vida, sus ideas centrales, nada puede compararse a leer más sobre este ícono de nuestra historia para absorber la profundidad del pensamiento de este gran hombre. Por eso, como siempre te recomendamos que sigas investigando sobre él, su obra y que busques leer libros de su biografía para estimularte. En la descripción encontrarás un enlace a libros sobre el tema. Recuerda siempre que el conocimiento más valioso viene de los libros completos, no solo de los resúmenes. Esta es una lectura indispensable para todo defensor de la paz y la igualdad. Hasta el próximo episodio.